Es como una entrevista, es como un llenado, es como una estadística. Un ejemplo, nosotros cuando estudiábamos, o ahora que estudiamos, a nosotros en cada práctica nos dan un formato de estadística. En la estadística tiene varios parámetros o tiene como varias actividades. Entonces tiene varias actividades y a la par hay un cuadrito de cuántas veces realizó ese procedimiento y es por semanas. Entonces ahí están las semanas y están las actividades. Entonces en actividades está, por ejemplo, canalización, cambio de cama, baño parcial, baño de esponja, administración de medicamentos, nebulización, etcétera. Todos los procedimientos que comúnmente realizamos. Y entonces uno por semana va colocando, bueno, esta semana, en toda la semana yo canalicé 5 veces, bueno, coloco 5 veces. Y así sucesivamente en cada semana. Al finalizar las semanas tengo que contar el total de cosas que hice, de actividades que realicé. Bueno, en el caso de los zigzags es parecido. En el caso de los zigzags a nosotros nos permite saber cuántas veces hemos realizado tal actividad o qué tantas veces hemos dado tal medicamento o cuántos pacientes han habido de tal diagnóstico, a cuántos se les ha dado acetaminofén, cuántos vinieron para retiro de puntos, cuántos vinieron para planificación, cuántos escogieron DIU, cuántos escogieron Yadel, cuántos escogieron pastillas, etcétera. Los zigzags nos sirven a nosotros para colocar información de los pacientes y es con dos objetivos. El primero es para mantener un control y monitoreo, estricto de lo que nosotros tenemos en el servicio, porque tenemos que rendir cuentas al Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces nosotros como servicio puesto centro de salud, nosotros tenemos la obligación de rendir cuentas al ministerio de lo que nos entrega. Entonces si a mí me entregan 100 jeringas, yo tengo que tener un respaldo de en qué momento, en qué situación, con qué paciente utilicé esas 100 jeringas. Entonces si ya utilicé las 100 jeringas, me tienen que aparecer 100 pacientes que necesitaron utilizar jeringa. Y así por cada uno, porque, por ejemplo, para jeringas de 5, para jeringas de 10, de 1, etcétera. Entonces así se toma. Estos IESAS entonces se utilizan con el fin de nosotros monitorear cuál es la cantidad de material que hemos utilizado con determinado paciente. Después de eso, pues también tomamos en cuenta, por ejemplo, ciertos datos del paciente que en caso de ser necesario, pues estuvieran ahí por aspectos legales. Acuérdense que todas las ocupaciones o todas las profesiones que tienen contacto directo con pacientes o que implican un cuidado directo de pacientes, implican también un aspecto legal, ¿sí? Por ser seres humanos. Entonces, y tiene una implicación legal. Y como nosotros tenemos o debemos tener un respaldo de eso, en el caso de la comunidad, pues se utilizan los zigzags. En el caso del hospital, pues sería el expediente clínico. Pero en el caso de las comunidades, centros puestos de salud, centros de convergencia, lo que utilizamos son los zigzags. Entonces, el sistema de información gerencial de salud, que es el conjunto de funciones o componentes, es decir, recurso humano, insumos, equipo, infraestructura, implica todo. Ese es el sistema gerencial de salud, es el conjunto de funciones o componentes, es el conjunto de personas, de insumos, de equipo, de infraestructura con el que contamos. Que cada uno de ellos interactúa entre sí para mejorar la calidad de la atención que demos y de la gestión, ¿sí? La interacción que exista entre el personal con los insumos, el equipo, infraestructura, nos hace mucho más fácil el trabajo, pero también al personal de enfermería, específicamente a enfermera o enfermero jefe, le facilita mucho gestionar o administrar el servicio. Quiere decir entonces que el zigzag obtiene, procesa, almacena y distribuye información para apoyar en la toma de decisiones. Obtiene información a través de que, bueno, en el llenado nos pide ciertos datos que nosotros tenemos que completar. Almacena porque entonces esos zigzags no se tiran, no se queman, no se rompen, se almacenan, se guardan.
Aparte de que se ingresan a nivel digital, también se mantienen así en físico. Se distribuyen a través de que, lo que les decía, ¿verdad? Se distribuye a través del sistema en línea y ahí se envían los datos necesarios para apoyar en la toma de decisiones. En la toma de decisiones sobre la salud del paciente o sobre los recursos o sobre la infraestructura. Todo eso nos facilita el SIGSA. La unidad central del SIGSA, ¿cuál es? El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esa es la dependencia, ¿sí? O sea, el SIGSA o la unidad central del SIGSA es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, porque el Ministerio de Salud es quien organiza y coordina entre cada servicio y entre entre cada área de salud, organiza y administra y coordina las acciones para que entonces todos los servicios tengan los recursos necesarios y toda la atención sea adecuada. El Sistema de Información Gerencial de Salud fue creado a través de la Resolución 5095 el 15 de octubre de 1997, constituyendo el único sistema de información del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el que se abreviará con las siglas SIGSA. Y tomando en cuenta la necesidad de mejora, se amplían las funciones asignadas a través de los acuerdos ministeriales SPM 1560-2006. Bueno, aquí nos habla un poquito de los artículos, ¿verdad?, que respaldan este uso del Sistema de Información Gerencial de Salud y que es parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El Ministerio ha designado o ha dado la tarea a SIGSA, porque SIGSA no son las hojas, SIGSA es el personal que tiene en cuenta toda la información o el personal que ingresa la información y que manipula la información. Estoy hablando entonces de todo a nivel nacional. Hay una empresa, un lugar que es el Sistema Gerencial de Salud, quien se encarga de procesar toda la información de todos los lugares. Y en cada servicio, ¿quién es representante? Los digitadores. Los digitadores son representantes de ese SIGSA. Entonces el SIGSA no son las hojas, así se llaman, sí, porque son parte de, pero no son las hojas, sino es el personal que contiene o que guarda la información necesaria de cada paciente de cada rincón del país. Entonces el ministerio le dio la tarea a SIGSA de normar, recolectar, procesar, resguardar y divulgar a los usuarios internos y externos información proveniente de los datos administrativos que se producen en los diferentes servicios de la red. Entonces la tarea de SIGSA, ¿cuál es? Hay ciertas normas para llenar las SIGSAs. También la tarea es recolectar esa información, procesarla, resguardarla y divulgarla a usuarios internos, por ejemplo, al personal de enfermería o personal médico. Y a usuarios externos, información proveniente de los datos administrativos. ¿A qué se refiere con a usuarios externos? Bueno, también esa información llega al ministerio, a todos los ministerios, llega al presidente. ¿Por qué? Porque se supone que ellos también son parte de la administración y quienes compran los recursos necesarios para el sector salud. Entonces es una información que debe estar presente porque a través de esa información que cada servicio da, puede evaluarse cómo está el sistema de salud en general, no solo de su lugar, a nivel nacional. Y este es el logo que usted va a observar de SIGSA. ¿Cuál es el objetivo del Sistema de Información Gerencial de Salud? El objetivo es que nos proporcione información sobre la situación de salud en las diferentes áreas de trabajo del ministerio, que nos permita también tomar decisiones tanto a nivel local como a nivel central, es lo que yo les digo. A nivel local, bueno, ya vimos que en los SIGSAs de la consulta, pues han habido muchos casos de enfermedades diarreicas. Bueno, entonces como ya hemos visto que hay muchos casos, entonces tenemos que actuar, tenemos que dar plan educacional y desparasitar, etcétera. Eso es a nivel local. A nivel central, bueno, la información que me ha llegado me han dicho que las jeringas no vienen en buen estado o que no son suficientes o que las vacunas no son suficientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora como ministerio?
Muy bien, tenemos que comprar más vacunas o tenemos que ofrecer tales vacunas que no se han dado, etcétera. Entonces se toman decisiones tanto a nivel local como a nivel central. ¿Cuáles son los objetivos específicos del sistema? Realizar un control de las variables estratégicas que incidan en la calidad, eficiencia y efectividad de los servicios. Es decir, el sistema de información gerencial en salud, su objetivo es controlar cada una de las acciones que se realicen en los servicios y cada una de las decisiones que se tomen para que cada una de las cosas que se planteen, de las acciones, de los recursos, de la infraestructura, tengan que ver con la calidad de atención que demos, con que sea adecuada y con que sea buena, ¿sí? Eso implica entonces la administración, las finanzas y el medio ambiente. Y otro objetivo sería fortalecer el seguimiento, el monitoreo, el control y la evaluación de las acciones programadas y ejecutadas en los diferentes niveles. Entonces el SIGSA también nos permite monitorear, nos permite darle seguimiento y evaluar las acciones que normalmente se realizan en los servicios. Entonces,